Después de esto, seguiría la presentación del Sistema Integral de Cuidados en Uruguay aquí con Julio Bango, Secretario Nacional de Cuidados en Uruguay, resulta muy importante que, aunque se trata de una experiencia nacional, y aquí es una entidad federativa, una ciudad, sin embargo, el modelo puede ser replicado. Y le pediríamos al doctor Julio Bango que haga uso de la palabra y su presentación. Muchas gracias. Buenos días a todas, a todos. La verdad que es un verdadero placer estar acá entre ustedes, comunicando un poco los avances del sistema de cuidados en Uruguay. Antes, agradecer a los anfitriones, a la CEPAL por la posibilidad de estar aquí y también a la señora Secretaria de Gobierno, Patricia Mercado, a Amalia García, Secretaria de Trabajo y Formación al Empleo, también la directora del Instituto de las Mujeres, que mucho va a tener que ver en un sistema nacional de cuidados, o de la Ciudad de México, Teresa Inchaustegui, y a todos en general. Yo voy a hacer una presentación que esperemos que sea tan larga como amena. O sea, el desafío va a ser que no se duerman. La construcción y la posibilidad de comunicar la creación y la construcción del sistema de cuidados es una cuestión compleja. Es difícil de resumir rápidamente si queremos aprovechar la reunión para que ustedes vayan integrando las cosas que uno va a plantear y luego poder generar un debate. Si bien han sido extremadamente generosos para el uso del tiempo los organizadores y las organizadoras, yo me voy a tomar probablemente la mitad de ese tiempo, un poco menos, para que ustedes vayan integrando las cuestiones que le va connotando mi exposición, y a partir de ahí también poder hacer un intercambio lo más dinámico posible. Así que ese es el objetivo. Una prevención inicial. Yo no sé si es replicable, entiendo el espíritu de Amalia, de la Secretaria de Trabajo, pero nosotros somos convencidos en Uruguay que no, y así lo hicimos cuando formulamos nuestro propio sistema de cuidados, que es imposible replicar de una sociedad a otra, por más proximidad cultural que tengamos, lo que son las construcciones institucionales, sociales, como es un sistema de cuidados. Entonces hay que tener una prevención, no se puede ni importar ni exportar modelos. Nuestra principal preocupación es poder hacerlo bien en nuestro país, que es nuestro principal desafío con nuestra gente, con mejorar los niveles de bienestar y de calidad de vida y la posibilidad del ejercicio de derechos de las personas. Ese es nuestro primer compromiso, pero sabemos que un país tan pequeño como Uruguay es una esquina del mundo, no puede estar exento de lo que es las relaciones globales que existen en nuestras sociedades, y por tanto es necesario poder confrontar con otras experiencias lo que está sucediendo y lo que estamos construyendo en el Uruguay, pero con ese espíritu, con esa prevención, ni importar ni exportar ninguna receta. Cada país, cada sociedad, cada cultura organiza sus políticas de las maneras que encuentra que van a potenciar, eso sí, quizá con un objetivo común. En el caso de un gobierno de izquierda como el Uruguay, un gobierno de izquierda y progresista como el de la Ciudad de México, también ahí sí quizá con un objetivo común que tiene que ver con esta idea de avanzar en la agenda de derechos, avanzar no solo en la libertad, sino en la justicia social y en la igualdad, y acá centralmente dentro de los componentes de la igualdad, en la igualdad de género. Entonces, ese es el encuadre político de cómo vamos a desarrollar la exposición. Ustedes me van a poder ir siguiendo. Las matrices de protección social en América Latina se han constituido y se han erigido las políticas públicas de protección social en base a tres grandes pilares o dimensiones o vectores que la estructuran.
Obviamente eso con un grado de desarrollo desigual. Los regímenes de bienestar en la región tienen una consolidación diferente que tiene que ver con la estratificación que tienen esos regímenes de bienestar, la capacidad de llegar en términos de la accesibilidad y universalidad de los servicios sociales, pero también en lo que tiene una estratificación en lo que tiene que ver con la universalidad de la calidad, que es un concepto que quiero poner muy arriba de la mesa. No solo la universalidad o el universalismo se juega en la capacidad de acceso de las grandes masas a los servicios y a las políticas públicas, sino que también se juega en la calidad y en la equidad con que recibamos esos servicios. Y de una perspectiva de izquierda, además, que parta de una lógica de la equidad, no solo en los puntos de partida, es decir, en la generación de oportunidades, que eso lo integramos, es parte de un relato liberal de la construcción de la equidad, pero la gente de izquierda buscamos la equidad en los resultados, la igualdad en los resultados. Y eso pasa centralmente por la universalizar la calidad de los servicios sociales. ¿Por qué digo esto? Porque esos tres pilares, esas tres dimensiones, esos tres vectores sobre los que se ha erigido los sistemas de protección, las matrices de protección social de nuestros países en la región, son la educación, la salud y el par trabajo-seguridad social, con distintos, la seguridad social como una construcción que tiene enormes disparidades, lo adelanto, en nuestra región. Piensen nomás en los porcentajes de informalidad, no recuerdo los de México, pero acá tenemos la gente de OIT que nos puede ilustrar. En estos momentos nuestro presidente está dando una conferencia en la Organización Internacional del Trabajo en Ginebra, y fue elegido a Uruguay porque Uruguay es uno de los países del mundo y de la región que ostenta los más bajos niveles de informalidad, y está en el 25%, 40% en el caso de las mujeres. Aquí es casi el 60%, me dice, 46% el promedio. Nosotros tenemos 25% el promedio nacional y la informalidad en las mujeres es del 40%. Así que no sé si el 60% es acá en términos y el 40% en la ciudad, en las mujeres debe ser un poquito más alto. Entonces, ahí, por ejemplo, eso condiciona enormemente el piso, el sustrato sobre el que se construyen estas políticas de protección. Pero yo decía, tres vectores: el vector educación, el vector salud, el vector trabajo, seguridad social. Pero hay un cuarto vector que es, y siguiente, bueno, eso ahí hay algún problema de configuración, pero en todo caso, el cuarto vector, que digamos, mientras intentan arreglarlo, ¿por qué los sistemas de protección se han erigido sobre esos tres vectores? Porque tanto la educación como la salud, el trabajo y la seguridad social nos acompañan y estructuran nuestra vida cotidiana, y nos acompañan a lo largo de toda la vida. Pero hay un cuarto vector, que es el vector de los cuidados, que no está presente como uno de los pilares de la protección social. Y sin embargo, el cuidado está presente durante toda nuestra vida. Yo siempre digo en Uruguay, cuando voy, esto tiene, entre otras cosas, ya adelanto, el sistema de cuidados requiere un gran esfuerzo de comunicación masivo, permanente. Entonces uno busca ilustrar con cuestiones claras para ilustrar a la gente la relevancia de esta cuestión. Y yo digo al auditorio, o cuando estoy en un canal de televisión, digo, bueno, pensemos en nuestra propia vida, en nuestra propia biografía, ¿no? Nosotros nacemos y alguien nos cuida, ¿verdad? Luego crecemos, si tenemos la posibilidad de ser padres o madres, nos toca cuidar, mucho más si son madres que si somos padres. Nos toca cuidar a nuestros hijos. Luego nos empieza a tocar, vamos creciendo, y nos toca cuidar a nuestros padres, a nuestras madres, a nuestros abuelos. Si tenemos la situación de tener una persona en una situación de discapacidad, una persona con discapacidad en nuestra familia, también nos toca cuidarlos. Y finalmente, cuando nos acercamos al ciclo vital, al fin de nuestro ciclo vital, volvemos a ser cuidados como cuando nacimos.
El cuidado es una cuestión que entonces que estructura nuestra vida y explica nuestra biografía. La cuestión es que el hecho de que el cuidado no haya sido estructurado en el marco de las matrices de protección social tiene que ver, y no lo voy a repetir para ganar tiempo, con estas cuestiones que quienes me precedieron en el uso de la palabra explicaban recién. El cuidado está naturalizado y las mujeres son quienes tienen que cuidar. Hay una prescripción cultural en nuestras sociedades con más fuerza o menos fuerza, pero que están todas, en Uruguay también, que dice los hombres a trabajar, las mujeres a cuidar. Y sobre esa prescripción cultural que reproduce y genera estructura las condiciones para una división sexual del trabajo y una discriminación y una desigualdad de género, ahí esa naturalización a su vez vuelve invisible la cuestión del cuidado. Y al volverla invisible, obviamente no se nota la necesidad que tiene el cuidado de ser un pilar de la protección y un integrante más de la matriz de protección social. La construcción de un sistema de cuidado en Uruguay o en la Ciudad de México, la generación de políticas públicas de cuidado van en la dirección de salir, de desprivatizar el cuidado y de ponerlo en la consideración pública y ser objeto o sujeto de políticas públicas. Y así hay que pensar el sistema de cuidados en una perspectiva de construcción de un sistema en el largo plazo. En Uruguay nos estamos planteando que estamos en la fase de arranque de un sistema, de un nuevo pilar de la matriz de protección que va a tener su madurez seguramente dentro de 20, 30, 40 años. ¿Ah? Pero así, de modo que dentro de 40 años las generaciones como los que estamos aquí, de gente que hace política pública, sea como un dato de su realidad, el hecho de que hay que hacer políticas de educación, de salud, de trabajo, de empleo, de seguridad social y de cuidado. Eso va a representar la consolidación del cuidado como un nuevo pilar de la matriz de protección social. Entonces, el cuidado, aquí la amiga Teresa Inchaustegui hablaba de la necesidad, que la cuestión del cuidado refleja una problemática, una necesidad, sobre todo de parte de las mujeres, pero también, como bien y yo creo que acá estamos en una Ciudad de México, está en una cuestión de vanguardia que tiene que ver con la generación de una constitución que, aunque haya sido impugnada por la derecha, es lo más revolucionario que tenemos en la región en materia de promoción de los derechos y que establece el derecho como el cuidado como un derecho. Eso no lo tenemos en la Constitución de Uruguay, que entre otras cosas queremos reformarla. O sea que ustedes tienen un avance enorme en términos de definir el derecho al cuidado, pero bueno, hay que pasar a la política pública que asegure el ejercicio de los derechos, el derecho al cuidado de parte de las personas. Por eso la ley que se aprobó en Uruguay en 2015, en noviembre de 2015, o sea, hace muy poquito, lo primero que establece es que el cuidado es un derecho y que todas las personas en situación de dependencia tienen derecho a cuidados de calidad. ¿Tá? El sistema de cuidado, siguiente. El sistema de cuidados es para todos, decimos nosotros. ¿Por qué? Porque el acceso no depende, el acceso al ejercicio del derecho no está dependiendo de una cuestión de ingresos. Eso en términos de una política pública progresista, de la construcción de una política pública progresista también es muy importante, porque fruto de los procesos que tuvimos de estabilización estructural en la región, de la década perdida, luego de la década de los ajustes en los 90, del consenso de Washington que definió una estrategia de focalización de las políticas centrándose en los sectores vulnerables, la izquierda perdió el rumbo muchas veces de pensar en una política que se animara a pensar en una política que fuera más allá de las condiciones de ingresos de las personas y que avanzara en términos de una nueva concepción de la vulnerabilidad. La dependencia puede ser, que es la contraparte de la autonomía, puede ser definida como un nuevo enfoque
de problematizar las vulnerabilidades de las personas. Por eso nosotros decimos, el derecho al cuidado lo tienen todos, los ricos, los pobres, la clase media. Es independiente de la condición de ingresos. Y eso nos pone, en términos de la definición de una política progresista, nos corre el eje, aunque vamos a ver que una política de cuidados tiene una connotación directa y un efecto directo en cuestiones tales como la superación de la pobreza, pero eso lo vamos a ver dentro de un rato. Pero entonces nos pone en una agenda, una ampliación de la agenda de derechos que va más allá de las condiciones económicas y de las condiciones materiales. Entonces, la política de cuidados es para todos, es universal en el acceso y es universal en la calidad. El cuidado, y ahora vamos a hacer mínimamente, porque acá tenemos un auditorio muy conocedor de estos temas, el cuidado implica eso, lo que está ahí en pantalla, la promoción de la autonomía personal y la atención y la asistencia a las personas en situación de dependencia. Acá hay un par que es el par autonomía-dependencia, que es un par muy importante porque nosotros en el desarrollo de los primeros servicios estamos más trabajando sobre la base del concepto de dependencia, de resolver problemas de la situación de dependencia de las personas y no tanto la autonomía. Porque pensar en términos de autonomía nos llevaría a plantearnos una serie de acciones más, enorme cantidad de acciones más, en términos de la promoción de la autonomía, que un gobierno cuando tiene recursos escasos tiene que priorizar, ¿verdad? Entonces, hoy estamos estructurando en base a la condición de dependencia de las personas, es decir, a la pérdida de autonomía, porque es ahí donde vamos a permitir liberar carga de cuidado de las mujeres y otras cuestiones que vamos a explicar. Pero el tema de la construcción la promoción de la autonomía personal y su contracara, la atención a las personas en situación de dependencia, es una cuestión clave. Decir nada más que la cuestión de la autonomía siempre hay que mirarla en términos de la autonomía relacional, es un concepto relacional. ¿Por qué? Porque la autonomía no se consigue individualmente, no es un logro, no es un achievement, no es un logro individual. Siempre la autonomía supone la relación con otro, con un alter, que es el que posibilita la construcción, la generación de ese proceso de emancipación y autonomía. No hay la autonomía lograda por sí sola. Así como la dependencia también es relacional, porque es una dependencia, es una relación de dependencia respecto a. Entonces, el logro de las políticas de cuidado no son la construcción de satisfactores para personas individuales, sino que tienen que poner el eje en el par, persona que tiene el derecho a ser cuidada, persona que cuida. Y las políticas de cuidado se tienen que orientar por igual hacia esas dos sectores de la población, tanto las personas que tienen el derecho a ser cuidadas como las personas que cuidan. ¿Me vamos siguiendo? Seguimos. La dependencia se define como, para decirlo rápidamente, como la imposibilidad total parcial de parte de alguna persona de poder desarrollar con plena autonomía las actividades básicas de su vida, actividades de su vida diaria, de su vida cotidiana. Por eso hay niveles de dependencia, severa, moderada o leve, según los casos, según esa imposibilidad sea parcial o sea total, extremo, en el que estaríamos en una situación, la persona estaría atravesando una situación de pérdida total de autonomía. Hay que mirar el sistema de cuidados, hay que mirar el cuidado en esta doble condición, el cuidado como un derecho que alguien ejerce o como una función social que alguien realiza en una sociedad, en esta doble perspectiva. ¿Por qué estas cosas son importantes? Porque dependiendo de cómo nos paremos conceptualmente, son después las políticas que vamos a realizar. Si es que los conceptos, los fundamentos normativos, los principios, no son, como decimos en Uruguay, puro verso, pura poesía, para quedar bien, para hacer una buena presentación en un seminario, sino que tienen que ser consistentes con la política que luego se aplica. Entonces, cuando vemos el cuidado como un derecho,
que tiene alguien el derecho a ejercer, a ser cuidado, ahí distinguimos las poblaciones que el sistema de cuidado en Uruguay a las cuales está llegando, que son la primera infancia y las personas en situación de dependencia. La primera infancia, 0 a 12 años, en este primer quinquenio estamos concentrándonos en las niñas y niños de 0, 1, 2 y 3 años, estamos priorizando eso desde el punto de vista de las políticas. Y después tenés las personas en situación de dependencia, tanto las personas mayores de 65 años que están en situación de dependencia, como las personas con discapacidad de cualquier edad que están en situación de dependencia. Y aquí se confunde a menudo dependencia con discapacidad. No todas las personas con discapacidad son dependientes. Un ciego, pero que haya un curso de rehabilitación, es una persona autoválida y no va a ser sujeto de la política de cuidados. Pero de repente una persona ciega que vive en una zona rural aquí en México y que no va a acceder a la posibilidad de una rehabilitación, seguramente tenga una dependencia severa y sea sujeto a una política de cuidados. En el Uruguay decimos, esto nos previene de que no hay que poner la raviolera a la hora de pensar la política, sino que hay que hacer un análisis de la casuística de la condición de las personas para luego ver cuáles son los sujetos de la política y cuáles no. ¿Tá? Pero en síntesis, las personas en situación de dependencia son el subconjunto de las personas con discapacidad dependientes y el subconjunto de las personas mayores de 65 dependientes, porque también no todas las personas mayores están en situación de dependencia. Claro está que acá, ¿por qué los niños? Porque, por ejemplo, en Chile no forman parte de la política de cuidados, Chile está en el proceso de construcción de un sistema nacional de cuidados. Olga debe saber mucho más que yo de eso. Pero nosotros decidimos incluir a la primera infancia, a las personas mayores y a las personas con discapacidad dependientes, porque mirándolo de la perspectiva de la autonomía, las personas dependientes son las que han ido perdiendo por distintas razones autonomía con el paso del tiempo. En cambio, los niños y las niñas son los que están construyendo la autonomía individual. Y hay un proceso de construcción de autonomía ligada al desarrollo infantil que va a ser clave y que va a predefinir la trayectoria que va a tener ese sujeto, esa niña, ese niño en su futuro. Por eso también decimos que la política hacia la primera infancia y hacia la infancia debe ser parte de una política de cuidados. Así lo entendemos en Uruguay. Obviamente puede haber perspectivas distintas, pero esa es nuestra razón, ese es el fundamento por el que nosotros incluimos, no sin debate, no sin haber debatido sobre esto, pero la conclusión que llegamos fue a esta. Entonces, seguimos. Decíamos que de otra parte, el cuidado puede ser visto como una función social que alguien desempeña. Vamos a la siguiente. Y aquí, antes de esto, me quiero detener en que esto no lo voy a desarrollar mucho porque tanto la amiga del Instituto de las Mujeres como Amalia han planteado esta cuestión y otros más de quienes han hablado, que obviamente en una sociedad donde las que cuidan son las mujeres en base a esta prescripción cultural, digamos, ¿no?, que genera una desigualdad estructurante de las sociedades en materia de género, la función social del cuidado ha recaído en las mujeres por las razones que todos sabemos. Y a su vez tenemos nosotros, las personas que cuidan se dividen en dos. De una parte, las personas que hacen el trabajo no remunerado, ¿verdad? Y de otra parte, las personas que son trabajadores, y yo diría el plural acá debiera ser trabajadoras del cuidado, porque por lo menos en Uruguay también las personas que cuidan y que reciben, que eso es parte de un salario, es una ocupación, en la inmensa mayoría de los casos son mujeres, ¿verdad? Entonces las personas que cuidan se dividen entre las que cuidan de manera no remunerada y de manera remunerada, y hacia ellas también va a ir la política de cuidado, son sujetos, son titulares de los derechos en relación al cuidado. Ahora sí, vamos a definir el sistema de cuidados como el conjunto de acciones dirigidas a la población en situación de dependencia, pero ojo, prevención, acá puede haber una trampa, acá esa definición que está hecha para una presentación hay que mejorarla, porque las acciones no son solo construcción de servicios, sino son acciones en materia de regulación,
de materia de información, de construcción de conocimiento, en materia de formación de los recursos humanos. O sea, es un conjunto de acciones que no hay que equipararla a servicios. Y que en el caso de Uruguay pretendemos que realmente integre, sí, en el plano de los servicios, a todos los servicios de cuidados públicos y privados, tanto los nuevos como los que ya existen. Se trata de poner en una nueva racionalidad los servicios que ya existían. Por ejemplo, en Uruguay hay una larga tradición de servicios en materia de servicios de cuidado en materia de primera infancia, pero ahora van a ver cuál es el diferencial entre tener políticas de infancia y tener las políticas de infancia en el marco de un sistema de cuidados. Vamos a mostrar las diferencias concretas que eso hay. Seguimos. Estos son los componentes del sistema, como recién decía. En general, cuando hablamos de las políticas públicas de cuidado, en general hablamos de los servicios, ¿ah? Y de todos los servicios que hay que desarrollar para las poblaciones, y vemos el problema de la fragmentación de los servicios. Tengo entendido que aquí hay dependencias del gobierno de la ciudad que atienden distintos servicios que pueden catalogarse como cuidados de distintas perspectivas. Eso, la inexistencia de un sistema genera, independientemente de la voluntad de las instituciones, genera una consecuencia en términos de fragmentación, pero que hay que ver cómo se ataca. Pero en todo caso, siempre atinamos a pensar, cuando pensamos un sistema de cuidado, una política de cuidado, pensamos en los servicios de cuidado. Y acá la clave es pensar en los otros componentes, el componente de regulación, de formación, de comunicación y de gestión de la información y el conocimiento. Voy a poner ejemplos mínimos de la relevancia que tiene integrar una visión del sistema con estos 5 componentes y no con el componente de los servicios. Recién Olga nos acercaba estudios que ha hecho la CEPAL a nivel general y a nivel de los estudios que se han hecho en ciudades comparados acerca de la utilización de los servicios públicos, etcétera, ¿verdad? Bueno, construir conocimiento para generar debate y poner la cuestión de los cuidados en la agenda pública es una herramienta política de primer nivel, que siempre hay que pensarla, no solo construcción de conocimiento solo por una cuestión de mejorar la calidad de las políticas que implementamos, que es obvio, que aseguran la eficiencia y la eficacia de las políticas que implementamos, sino porque tiene un componente político y movilizador de la sociedad y de removedor de esta cuestión cultural que queremos cambiar, que es muy importante. Entonces, la construcción de conocimiento es una construcción política, nunca es una construcción solamente académica, que también lo es. La comunicación es clave. Nosotros concebimos el componente de comunicación del sistema no como la generación de campañas de medios, que sí debe haberlas, sino como una política de movilización de las cabezas, es decir, como una política que a través de diferentes acciones, acciones en territorio, campañas, o sea, a partir de un menú de opciones muy distintas, poner arriba de la mesa la cuestión que está a la base de la desigualdad de género y que está a la base y que explica los problemas de desigualdad que tenemos en torno a la cuestión del cuidado, que son claves, que no solo para las mujeres, no solo para construir políticas públicas de cuidado, sino que son claves también en términos, como vamos a ver al final, en términos del diseño, del dibujo final que adquiere una sociedad. Entonces, las políticas de comunicación las pensamos como eso, como políticas que son un instrumento para la batalla cultural que hay que dar por la igualdad de género en nuestras sociedades. ¿Ah? El sistema de cuidados puede ser una punta de lanza en esa batalla cultural por la igualdad de género, no por la equidad de género, por la igualdad de género en nuestras sociedades. Y es la batalla, obviamente, como ustedes saben acá, es la batalla más difícil. La formación, no voy a hablar de eso porque Viviana Piñeiro, la directora de planificación de la Secretaría de Cuidados, va a exponer en profundidad la estrategia de formación, pero el componente de formación es definitorio porque justamente opera sobre las personas que cuidan, y es fundamental, pero de eso vamos a hablar después. La cuestión de la regulación es absolutamente definitoria y definitiva. Voy a poner un ejemplo que tiene que ver con la diferencia entre tener políticas de infancia en el marco de un sistema de cuidados y no tenerla. En Uruguay, los servicios de cuidado infantil, así mirados ahora de la perspectiva del sistema, antes vos tenías los jardines
en la educación pública, las guarderías privadas, los centros de educación inicial para la primera infancia, que eran públicos también para los más chiquitos, y se desarrollaban los servicios todos dispersos, ¿verdad? Con distintos logros, muy bien. Eso hacía, por ejemplo, que tuviéramos 5 sistemas de supervisión de la calidad de los servicios, porque cada institución generaba su mecanismo de supervisión, y algunos tenían 2, cuando tenían servicios que eran públicos y otros que eran público-privados, a su vez generaban 2 mecanismos de supervisión. Entonces teníamos 5 mecanismos de supervisión. Entonces, con la creación del sistema de cuidado, lo que estamos trabajando es la unificación en un único sistema de supervisión de todos los servicios de cuidado infantil, ¿tá? Y no importa cuál sea la agencia que lleve adelante ese servicio. Nos reunimos en la mesa, todas las agencias que tienen que ver con eso, pautamos cuáles son los indicadores de calidad en términos de indicadores de estructura y de indicadores de proceso, nos ponemos de acuerdo y estamos construyendo sistemas de supervisión únicos. Eso es lo que nos previene de la fragmentación y lo que nos asegura la calidad. Porque cuando vos abrís servicios distintos, los márgenes de riesgo en términos de mantener los estándares de calidad crecen, ¿tá? Por otra parte, es necesario abrir servicios para tener más flexibilidad en la oferta. El problema es que si no tenés estándares únicos de calidad, la política de calidad se te va al diablo. Entonces, cuando hablamos de universalidad de la calidad, quiere decir que cualquier niño o cualquier niña en Uruguay, no importa en qué servicio de cuidado esté, esos servicios sean controlados, fiscalizados y supervisados con los mismos estándares de calidad. Y esa es la diferencia entre tener un sistema de cuidados y no tenerlo, ¿tá? Y por eso, por ejemplo, para dar un ejemplo de la importancia del componente de regulación, la cuestión de la regulación es definitoria en la construcción de un sistema. Seguimos. ¿Voy bien? ¿Van cansados? ¿No? ¿Voy bien? Estos son los principios que informan el sistema y son solidaridad, corresponsabilidad, autonomía y universalidad. ¿Por qué esto puede ser muy bonito? Hablamos de la solidaridad, de la corresponsabilidad, de la autonomía. Ahora bien, lo importante es lo que define la direccionalidad política de un gobierno son la aplicación o no de determinados principios y qué principios asume. Porque si no, valdría tener una receta de qué es lo que hay que hacer en materia, por ejemplo, de las políticas de cuidado y armar la receta técnica, definir los programas, armar los sistemas de monitoreo, evaluación, definir los presupuestos y se aplica. Entonces, ¿cuál es la diferencia? ¿Está en que gobierne la derecha o que gobierne la izquierda, para decirlo de alguna manera? Tiene que ver en que los principios tienen que informar las acciones concretas. Si no están presentes las acciones concretas, entonces sí, los principios sirven para nada, ¿tá? Entonces, cuando nosotros hablamos de, por ejemplo, autonomía, estamos partiendo de este concepto relacional de la autonomía como una nueva dimensión del bienestar, que va más allá de la superación de la pobreza. Cuando hablamos de la solidaridad, estamos hablando no solo de que toda la sociedad tenemos que ser solidarios en el cuidado, sino que estamos hablando, eso va a permear los mecanismos de financiamiento del sistema de cuidados, como lo vamos a ver dentro de un ratito. O sea, tiene una aplicación concreta en la política pública. Cuando hablamos de corresponsabilidad, ahora me voy a meter con el tema de la corresponsabilidad, y cuando hablamos de universalidad, estamos definiendo los límites, ¿verdad?, del sistema. Y estamos hablando no solo de universalidad en términos del acceso, sino universalidad en términos de la calidad, ¿no? Entonces, ¿quiénes cuidan hoy? Bueno, eso ya lo había quedado traspapelado, seguimos. Vamos a hablar del principio de corresponsabilidad, porque nos parece un principio estructurante de los sistemas de cuidado. Y la corresponsabilidad la vamos a ver en 2 dimensiones. En una primera, que es la corresponsabilidad, nosotros en el sistema de cuidados, en la ley, hablamos de corresponsabilidad entre familias, comunidad, Estado y mercado. Adviertan que si yo, por ejemplo, hablara de que los principios, que la corresponsabilidad social debe ser entre Estado y familias, el tipo de política pública y de servicios y de regulaciones
que voy a estructurar en la política de cuidado va a ser totalmente diferente si, por ejemplo, introduzco al mercado. Porque, por ejemplo, si en este estado de familias tengo que dedicarme a definir servicios estatales de cuidado, y a pensar cómo impacto en las familias y cuál es la corresponsabilidad de las familias en el cuidado. Digo, de paso, el sistema de cuidados en Uruguay no pretende eliminar la corresponsabilidad de las familias en el cuidado de los hijos o de las personas dependientes. Entendemos que el Estado no puede sustituir la responsabilidad de las familias, pero tienen que pasar dos cosas. Tiene que generar servicios de cuidados para aliviar la carga de cuidado de las familias, compartir esa responsabilidad mediante políticas públicas, pero por otro lado, cuando hablemos de la corresponsabilidad en la familia, vamos a tener que equilibrar en términos de género esa corresponsabilidad. Y vamos a tener que generar políticas para equilibrar esa corresponsabilidad de género. Entonces, si yo meto al mercado, por ejemplo, entre los elementos de quiénes son los corresponsables, tengo que pensar en políticas públicas que involucren al sector privado en la provisión de servicios de cuidado, al sector de la economía social, por ejemplo, que también es sector privado, pero sin fines de lucro. Entonces, definiendo cuál es el alcance de la corresponsabilidad entre estos factores, las políticas que voy a implementar van a ser totalmente distintas. Vamos al otro elemento de la corresponsabilidad, que es la corresponsabilidad de género entre varones y mujeres. Voy a poner un ejemplo. Durante la discusión de la ley en la Cámara de Diputados en Uruguay, yo fui a informar, a debatir la ley con los diputados, y un diputado me planteó ¿por qué en vez de hacer servicios de cuidado infantil no le damos plata a las madres para que las madres cuiden? Y de esa manera, era un diputado de derecha, evangelista él, muy Se llamaba Del Mazo. muy respetable su concepción, ¿no? O sea, estaba fundamentada, era muy respetable, pero obviamente no era la nuestra, ¿verdad? Y entonces yo le decía, ¿sabes por qué? Porque justamente entre los principios que ustedes le proponemos que voten, está la corresponsabilidad entre familias y Estado y entre varones y mujeres. Y si yo le doy plata a una madre para que cuide a su hijo, estoy remachando su condición de cuidadora y estoy yendo exactamente en contra de lo que quiero lograr, que es generar las posibilidades de emancipación de la mujer de esa carga de cuidado para que haga otra cosa con su vida, trabajar o lo que quiera hacer con su vida. Y por eso entonces estos elementos normativos son tan importantes porque hacen la diferencia después cómo gobernamos. Y ahí está la diferencia de cómo gobierna la izquierda y cómo gobierna la derecha. Notarán que yo soy sociólogo de formación, pero yo soy un hombre político, nosotros estamos para aplicar un proyecto de sociedad, no estamos para aplicar recetas técnicas, pero creemos mucho en el componente técnico porque es lo que nos permite aislarnos del clientelismo político o de otras cuestiones que a veces en la izquierda ha incurrido, digamos. Entonces, vamos bien con eso, por eso la corresponsabilidad de género entre varones y mujeres. Y ahí se desprenden algunas líneas de acción en materia de corresponsabilidad de género que nosotros estamos desarrollando en el marco de la implementación del sistema ya en este momento. La promoción de un nuevo sentido común para la superación de la visión sexual del trabajo, una perspectiva de género. Ahí luego vamos a mostrar algunas acciones que estamos desarrollando. Estamos a nivel de la generación de conocimiento haciendo estudios de la evolución de las representaciones sociales de género y de cuidado en Uruguay para poder hacer un estudio en términos de serie para ver si logramos modificar con la implementación de la política esas representaciones. Estamos haciendo estudios sobre el uso del tiempo en la vida cotidiana de hombres y mujeres. Hay acá algunos ejemplos que se han dado. También en la misma dirección, y estamos promoviendo la conciliación entre el mundo del trabajo y las responsabilidades de cuidado, las responsabilidades familiares en el cuidado, en un trabajo que ahora también voy a explicar. ¿Cuánto llevo de tiempo? ¿Voy bien? Bien.
porque me doy cuenta de todo lo que tengo que explicar y me asusto, pero tengan fe. La otra línea que tiene que ver con esto es la valorización de las tareas del cuidado. Aquí estas son las líneas de acción: promoción de una nueva sensibilidad en torno a los cuidados, es decir, supongo que acá en México tiene un alto valor simbólico para la sociedad el papel social que cumplen los maestros o las maestras, porque son quienes educan a nuestros hijos, ¿verdad? Bueno, nosotros queremos que, en términos de la política pública de cuidado, construir una fuerte valorización social de lo que representa el cuidado, de la relevancia que tiene el cuidado que se efectúa invisiblemente hoy, pero al trasladarlo al ámbito del trabajo, de una ocupación, darle esa valoración profesional y esa valoración simbólica en la sociedad, ese estatus fuerte en la sociedad, porque eso nos va a permitir, entre otras cosas, que mucha gente quiera cuidar, y no solamente las que no tienen más remedio que dedicarse a tareas de cuidado porque tienen niveles de formación básicos, ¿tá? Porque eso conspira contra una política de cuidados de calidad. Si nosotros elevamos el estatus y hacemos que todas las personas o que muchas personas incluyan como, a mí me gustaría ser cuidador porque es una tarea que es socialmente relevante y que la sociedad aprecia, entonces eso es muy importante. La promoción de la estrategia de formación, eso va a hablar Viviana la tarde de hoy en detalle. La promoción de la economía social y el cooperativismo en torno a como una nueva forma de valorización del cuidado. La regulación de los servicios y la regulación laboral como una cuestión clave para la dignificación y valorización de la tarea del cuidado. Y la promoción de la participación social, es decir, generar condiciones a nivel de la movilización social que permitan valorizar la tarea del cuidado. Seguimos. Para todo esto hemos recorrido un camino, no estamos implementando el sistema de cuidado porque un día se le ocurrió alguien leyó algún documento de la CEPAL y dijo, habría que armar un sistema de cuidado, ¿no? Esto no es un hecho tecnocrático. Yo siempre digo que para que una política pública, para que algo encarne una sociedad, tienen que pasar tres cosas, ¿tá? Tiene que haber, por un lado, una situación material en la estructura social que esté ameritando el tratamiento de una cuestión. Tiene que haber actores sociales que luchen, que construyan demandas en torno a esos problemas que se identifican y lo coloquen, lo transformen de un problema objetivo en un problema de la sociedad, ¿ah? Que lo conviertan en una cuestión social y lo metan en la agenda pública de cuestiones a resolver por una sociedad. Y el tercero, tiene que haber una voluntad política de hacer algo con eso. Si no están dadas las tres condiciones, la voluntad política de un gobierno que quiere ir hacia ahí, una realidad material que está pautando la necesidad y actores que luchan en la construcción de demandas y que ponen la cuestión social, no hay vuelta, no se puede hacer una política cualquiera, ¿no? No se puede llevar un proceso de transformación. Nosotros en Uruguay, desde que la izquierda asume en el 2005, construimos un conjunto de reformas que generaron un escenario propicio para plantearnos la posibilidad de la construcción de un sistema nacional integrado de cuidados. La reforma tributaria, es decir, una reforma que, bajo el lema que pague más quien tiene más, una reforma impositiva que gravó a las personas, al salario de las personas, pero en base a cómo ganan, o sea, una reforma progresiva, ¿tá? Pero que también gravó a las rentas del capital para empezar a generar una base impositiva diferente, ¿ah? La reforma de la salud con un sistema nacional. Nosotros somos el país de los sistemas, ¿no? Construimos el Sistema Nacional Integrado de Salud con un fondo que es nuestro hermano mayor del sistema de cuidados, generando una especie de aportación de toda la sociedad para asegurar la salud de todos, ¿ah? Un sistema de salud que integra servicios estatales y servicios privados, ¿ah? Y que tiene una fuerza y capacidad regulatoria del funcionamiento. Un conjunto de reformas laborales que fueron muy importantes frente a todo el proceso de la desregulación
que se vivió en la década de los 90, en la perspectiva neoliberal, nosotros logramos generar leyes de fueros sindicales para asegurar la libertad sindical, leyes que mejoran la ley, reinstalamos la ley de negociación colectiva tripartita, es decir, entre empleados, trabajadores, pero interviniendo el Estado también, y generando una negociación colectiva, es decir, que no cada sindicato hiciera su negociación con su empresa, sino hacer negociaciones por grandes sectores de la actividad laboral, y eso le dio potenció al mundo de los trabajadores. Nosotros, ustedes acá creo que tienen 9 centrales de trabajadores, nosotros tenemos una central única de trabajadores donde conviven todas las perspectivas ideológicas, pero eso, y hay que negociar mucho en esa central, pero eso la hace muy fuerte a la hora de pararse frente a las corporaciones empresariales, ¿verdad? Eso ha sido objeto de un proceso de acumulación y de lucha muy relevante que ha permitido los avances y que con este conjunto de leyes laborales el Uruguay, la central sindical haya duplicado su número de afiliados en prácticamente 10 años y que tenga mucho poder de negociación de las condiciones de salario, de los niveles de ingreso salarial, etcétera, etcétera. La descentralización territorial es otra ley que impulsamos. Y después, las políticas sociales y la ampliación de la agenda de derechos. A mí me tocó, como legislador en el periodo pasado, en el segundo gobierno de la izquierda en Uruguay, entreverarme en todas las leyes, salvo la de interrupción voluntaria del embarazo, que ahí la comandaron compañeras. A mí me tocó formar parte en la redacción de las leyes de matrimonio igualitario, de regulación del cannabis, de cambios en la ley de adopciones, de la ley de acciones afirmativas para la población afrodescendiente y alguna más. Y nosotros inscribimos la política de cuidados como justamente la acción en una estrategia de ampliación de los derechos de las personas, que vayan más allá de los derechos económicos básicos, sino que vayan a un conjunto de derechos que, en términos de una concepción del bienestar progresista. ¿Ah? Eso fue lo que hicimos, pero concomitantemente desde las últimas décadas del siglo XX, organizaciones sociales fueron las que instalaron la cuestión de los cuidados en la agenda pública. Tuvieron mucho que ver las organizaciones de mujeres, las organizaciones feministas, que fueron las que más lucharon por esto, que fueron las organizaciones de infancia y las organizaciones de personas mayores y discapacidad también. Pero el movimiento feminista fue muy determinante en poder meter el tema arriba de la mesa como cuestión social, la cuestión del cuidado. En el segundo gobierno de la izquierda nosotros armamos las bases conceptuales del sistema, empezamos a tirar algunos programas pilotos y generamos un gran debate a nivel de todo el país, donde participaron cerca de 3.000 organizaciones sociales de todo tipo, donde discutimos esta propuesta que hoy yo estoy de alguna manera sintetizando hoy, ¿ah? Y la validamos, es decir, y por eso generamos una coalición social en torno a la futura política de cuidados, a un soporte social, hubieran actores que tuvieran capaces de impulsarla y de defenderla, llegado el caso, ¿ah? Y con eso, en el 2015, cuando comienza este gobierno, cuando nos convoca el presidente para asumir esta tarea, nosotros en el 2015 fue el año en que se estuvo discutiendo la ley en el Parlamento y en paralelo construimos la ley, el primer plan de cuidados 2016-2020, que es el que ahora le vamos a presentar. ¿Vamos bien? Muy bien. Bueno, capaz que un poquito de agua se podrá conseguir. ¿Agua? Bien. El Plan Nacional de Cuidado está presidido por esta frase, que pretende ser una frase que impregne la gestión de la política, que es pasar de la lógica de los servicios a la lógica de las personas. Vamos a la siguiente. Ahí ustedes tienen un cuadro, no sé si lo ven bien, que de este lado, no importa porque después vamos a ver los servicios, del lado a su derecha de la pantalla están todos los servicios
que se desarrollan en el marco del sistema de cuidados. Y a la izquierda de la pantalla están las poblaciones que son sujetos de la política de cuidado. Si ven, casi un poco más de la mitad para abajo hay una línea horizontal que separa las personas que tienen el derecho a ser cuidados, las de arriba, de las personas que cuidan. Es decir, lo que sería la demanda por cuidado de la oferta por cuidados. Tradicionalmente, lo que ha pasado en nuestros países, lo que pasa en el Uruguay también, la política se estructura de derecha a izquierda, es decir, desde los servicios hacia las personas. Se estructuran los servicios, se piensa, se define, paga las carteristas, tal, ¿no? Las prestaciones, la plata, etcétera, y se aplica. El desafío que tenemos con la política de cuidados es hacerlo al revés, es hacerlo de la izquierda hacia la derecha, es decir, partir de las personas para luego, en función de las necesidades, en este caso de las necesidades y del derecho a hacer cuidados que tienen las personas o a cuidar, de ahí estructurar los servicios. Esto que es tan sencillo de decir y de plantear es una revolución en materia de la gestión. ¿Tá? Supone una revolución en materia de la gestión. Para eso, vamos para atrás de nuevo, para eso hay que darse mecanismos, hay que darse instrumentos, porque la práctica indica que nuestras instituciones en general son instituciones autorreferidas, que partimos de nosotros mismos, de nuestro mandato, entre otras cosas porque tenemos un mandato, ¿no? El gobernador de la ciudad a vos te dice, tenés que encargarte de las políticas de trabajo y formación de empleo. Bueno, ¿cómo se llama el alcalde? El jefe de gobierno. El jefe de gobierno. ¿Ah? El jefe de gobierno te dice, tú, Amalia, te dedicas y dame los resultados por la política de trabajo y formación al empleo. Entonces tú tienes un mandato sectorial muy fuerte, y así la gente de educación, la gente de salud, etcétera. El problema es cómo logramos ejercer de mejor manera el mandato. Porque a la hora de construir la sectorialidad de la política, y bueno, van quedando cosas por el camino y se pierde lo que debe ser la unidad de análisis, que son las personas. ¿Ah? Si entonces nosotros logramos construir mecanismos que nos permitan partir de las personas, de las necesidades de las personas, de los derechos de las personas, y en base a eso organizamos la política y la división del trabajo de cada uno de los sectores, entonces empezamos a hacer viable esa revolución en la gestión que hay que lograr. Ahí nosotros tenemos un instrumento que es el portal de cuidados que hemos armado, que no es un sitio web, me adelanto a decirlo, sino que es una especie de rótula del sistema, ¿tá? Que canaliza la entrada de toda la demanda, no importa de qué servicio sea, la demanda de las personas, para que las personas demanden directamente, ¿tá? Y luego generamos la división y el encuadre, la direccionalidad hacia los distintos servicios y que cada organismo competente desarrolle la acción. El otro gran mecanismo, el otro gran instrumento que tenemos, eso es una rótula a nivel de la construcción de institucionalidad que armamos, ¿tá? Pero la otra gran cuestión donde se logra y se juega esto es en el territorio, ¿no? Es tener dispositivos en el territorio que permitan captar las necesidades de las personas, las condiciones buenas o malas en las que personas ejercen o no ejercen el derecho a ser cuidadas, y en función de eso luego también operar desde el territorio hacia las políticas sectoriales, ¿no? Entonces ahí, rápidamente ahora voy a pasar a cuáles son las acciones que estamos haciendo en materia de primera infancia, cada uno de los servicios que hemos sí estructurado. Servicios o acciones, ¿no? Regulatorias, como el caso de la primera. En Uruguay hemos generado una ley de licencias parentales, donde hoy tenemos 14 semanas de licencia maternal, tanto para el sector privado, ahora lo alcanzamos para el sector público, 14 semanas de licencia para las mujeres, 13 días para licencia paternal en el sector privado, y subsidio para el cuidado hasta los 6 meses del bebé, para que ese cuidado en los primeros 6 meses lo haga indistintamente padre o madre. ¿Ah? De esa manera estamos promoviendo la corresponsabilidad de género en el cuidado, pero atentos, vamos
miren que no todo es rosas. Más 90 y pico %, las mujeres y los varones tienen la posibilidad de decidir a quién cuidan, pero en el 95 decide cuidar la mujer. Y eso está dando cuenta de la batalla cultural, que no alcanza con armar una ley, sino que hay que generar también mecanismos de incentivos culturales y hasta económicos para que eso se pueda ocupar, la corresponsabilidad de género se pueda ejercer verdaderamente, ¿verdad? Se pueda concretar, ¿verdad? Entonces, esos son los instrumentos de licencias que hemos tenido, que tenemos, y bueno, la progresividad en seguir avanzando en semanas de la mujer, en días del varón y en el medio horario de cuidado, que le iba a llegar hasta los 9 meses del niño o la niña, depende obviamente de una ecuación estrictamente presupuestal, ¿no? El ritmo con que avancemos. Después tenemos las casas comunitarias de cuidado, que son, esto es un nuevo servicio que estamos implementando en el Uruguay. Prácticamente tenemos 2 casas implementadas, o sea, estamos lanzándola este año, pero nosotros vimos una cuestión, ayer lo hablábamos con Amalia, cuando nos estaba contando el tema de las cooperativas que se están organizando. Nosotros tenemos el tercer renglón, los centros INAU es el Instituto de la Niñez y Adolescencia del Uruguay, disculpen las siglas. Son centros donde van los niños y niñas a ser cuidados, ¿verdad? Centros de primera infancia. Pero la línea 2, las casas comunitarias de cuidados, surgen por esto. Nosotros hemos visto que hay una gran cantidad de niños y niñas que son cuidados en sus casas. Son cuidados en domicilio, mejor dicho. Son descuidados en domicilio. 2/3 de la población de niños y niñas es cuidada en su casa. Y 1/3 es cuidada en la casa de otra persona. Ahora bien, la particularidad es que los 2/3 que son de niños son cuidados en su casa, son todos pertenecientes a familias de clase media y alta. Y el 1/3 que es cuidado en casas de otras personas, son personas de clase media baja y baja. ¿Ah? Y de gente que obviamente no tiene ninguna calificación en términos de absoluta informalidad, ¿verdad? Entonces, con las casas comunitarias de cuidado nos estamos metiendo en varias cosas, ¿no? Estamos metiendo una política de regulación y de combate a la informalidad, nos estamos metiendo con una política de formación de esas personas, ¿tá? Y nos estamos generando una política incluso que va a incluir el subsidio a las familias que son cuidadas por otras personas, en la casa de esas personas, de la persona que cuida, y además estamos generando centros comunitarios, ¿tá? Para que esas mujeres salgan de la casa donde cuidaban a los hijos de otras personas y cuiden ahí. ¿Se entiende? Estamos haciendo como un triple juego y estamos haciendo como una carambola a varias bandas. Estamos trabajando aspectos de formalización del empleo, de formación del empleo y dignificación del trabajo de mujeres, de una política de subsidios a las familias que no pueden pagarlo, es decir, y generando centros comunitarios que desfamiliarizan el cuidado. ¿Tá? Entonces, esa es la apuesta de las casas comunitarias de cuidado, después podremos hablar más de eso con Viviana. Los centros de primera infancia, nosotros tenemos una red bastante extendida, pero vamos a dar un salto muy fuerte en accesibilidad en los próximos años. Los jardines, ANEP es la Administración Nacional de Educación Pública, ahí están los jardines privados que hemos ido avanzando. Primero era para niños de 5 años, luego universalizamos los 4 años y ahora vamos por universalizar en el 2020 la atención de niñas y niños de 3 años en el Uruguay. Es decir, que cuando llegue el 2020 no haya un padre y una madre que si quiere y tiene un hijo o una hija de 3 años en cualquier parte del Uruguay pueda llevarla a un servicio de cuidado, asegurar esa oferta. Las becas de inclusión socioeducativa tienen que ver con un mecanismo donde, por ejemplo, hay lugares del territorio donde no llega la oferta pública de cuidados, de servicios de cuidado infantil. Hay familias que tienen hijos que necesitan ser cuidados, no tienen dinero para hacerlo, entonces nosotros le damos becas para que vayan a guarderías privadas que de repente sí hay en ese lugar. Pero lo que hacemos es atar una política de incremento de la cobertura con una política de mejora de calidad de esas guarderías. Nosotros clasificamos a las guarderías, las regulamos, las clasificamos en 3 niveles
y le decimos, usted si está en el nivel A, que es el más bajo de calidad, tiene derecho a tantas plazas, becas, si está en el nivel B más, y si está en el nivel C más, e incluso la pagamos mejor, ¿verdad? Y con eso estimulamos, generamos una política de estímulo a la mejora de calidad que supervisamos en el marco de esta unificación de los mecanismos de supervisión de los que hablaba. Entonces estamos atando una política de mejora de la oferta, de la calidad de la oferta, con una política de accesibilidad, de mayor acceso de la demanda, es decir, en este caso de las niñas y de los niños. Y después los centros en sindicatos y empresas estamos promoviendo que en el marco de la negociación colectiva, sindicatos y empresas se articulen para generar servicios de cuidado infantil para las hijas e hijos de los trabajadores. Por ejemplo, todo el tema de los supermercados, de las grandes superficies, ahí tenés, en el comercio, tenés muchos trabajadores y trabajadoras jóvenes, y entonces ahí estamos promoviendo que haya centros entre sindicatos o en fábricas donde por la especialidad hay mucho personal femenino, estamos promoviendo en donde le pedimos a la empresa que ponga la infraestructura, que se haga cargo de las infraestructuras, el sindicato se encarga de la gestión, se hace responsable por la gestión del centro y el sistema de cuidado provee los recursos, la plata para el funcionamiento de los recursos humanos, la formación de los recursos humanos y los gastos corrientes de funcionamiento de estos servicios. Y además un 20% tienen que ser niños y niñas del entorno, de la comunidad, que vaya más allá, por lo menos un 20%, no solo los hijos de los trabajadores y trabajadores de esa empresa, sino también haya un 20% mínimo de niños y niñas del barrio donde ese servicio de cuidado infantil está. Ahí está cuál es la cobertura que queremos llegar al 2020 al 100% de los niños de 3, al 73% de los niños y niñas de 2 y al 52% de las niñas y niños de 1, al 17% de los bebés. Ojo que aquí no es, la meta en bebés no es llegar al 100%, porque todo lo que tiene que ver con prácticas de crianza recomiendan que buena parte del tiempo los bebés puedan tener un tiempo con la familia, con la madre y con el padre, para asegurar ese arranque de la vida, ¿verdad? Pero hay momentos por la situación de la familia, por las situaciones de vulnerabilidad en que se encuentran las familias, que a veces es mejor que estén en servicios de cuidado que no lo estén. Entonces, por eso, en materia de, no es que tengamos una meta de llegar al 100% en materia de atención en servicios de cuidado a bebés. Pasando a las personas en situación de dependencia, en función de los niveles de dependencia, leve, moderado, severa, se estructuran estos 4 servicios: la teleasistencia, los asistentes personales, los centros diurnos y los centros de larga estadía. Los asistentes personales es un programa que, como dice ahí, es un programa de cuidado a domicilio para personas que están en situación de dependencia severa, es decir, que necesitan sí o sí de otra persona para poder valerse, para desarrollar actividades básicas de la vida diaria. Aquí hay una incompatibilidad del subsidio con cuidados entre familiares, es decir, nosotros en la ley fijamos que no se puede recibir dinero, un familiar no puede recibir dinero por el cuidado de otro familiar, excluimos hasta el 4º grado de consanguinidad la transferencia económica, porque eso asegura, justamente tiene que ver con esta idea de desfamiliarizar el cuidado. Que si alguien quiere cuidar en la familia, bueno, que sea un trabajador del cuidado, una trabajadora del cuidado. Por eso nosotros no alentamos que los servicios se estructuren, que los cuidados los puedan prestar familiares. Justamente lo que queremos es liberar la carga de cuidado de las familias. Y esa es una cuestión importante que me parece que hay que considerar en la estructuración de los servicios. Las acciones que realiza el asistente personal son convenidas con la persona que es cuidada, o si no puede hacerse cargo de decir lo que quiere por el tipo de situación en que está, con la familia de la persona, ¿no? Son 80 horas al mes, lo que da un promedio de 4 horas al día de lunes a viernes, y estas tareas no pueden sustituir otras intervenciones profesionales. Nosotros acá hay que tratar de empezar a trazar las fronteras con otros sistemas. Por ejemplo, con el sistema de salud. El cuidado es cuidado para la autonomía, no es cuidado en salud.
del cuidado en salud se encargan el personal de salud, los enfermeros y otro personal de salud. Y esa es una tarea con la que hay que luchar, porque es lo que le da la especificidad a la política de cuidado. Y no es que hay que establecer los límites para poder, para no relacionarse con el sistema de salud, pero sí para poder ir definiendo, porque eso va estructurando la categoría ocupacional del cuidador, qué son las cosas que tienen que ser, los planes de formación, qué es cuidar y qué no es cuidar, y para qué uno se debe preparar y para qué no. ¿Se entiende? Es muy relevante que estas tareas no sustituyan otras tareas profesionales. Y de a poco tenemos que ir demarcando lo que es el cuidado a la dependencia o el cuidado para la autonomía. Seguimos. Luego podemos explicar con más detalle. El financiamiento es un financiamiento solidario. Por eso hablaba hoy del principio de solidaridad. ¿Qué quiere decir esto? Que, por ejemplo, una persona si tiene dependencia severa, entra, le corresponde, tiene el derecho a ser cuidada y tiene un derecho a un asistente personal. Después que la persona entra al servicio, se ve cuál es su situación económica y se establecen franjas de subsidio, de 100, 67, 33 o 0% de subsidio. ¿Cómo se calcula? Bueno, se toman la totalidad de los ingresos de las personas que viven con la persona que es cuidada, se suman esos ingresos y se descuenta un ficto que se llama descontar la carga de cuidados. Es decir, se asume que hay una carga de cuidado del hogar que tiene consecuencias económicas y que una familia que tiene personas dependientes a su cargo tiene una estructura de costos distinta a uno que no la tiene. Nosotros ahora estamos trabajando en cómo medir la carga de cuidados para ir a una medición más fina, y ahí por eso es muy fundamental los aportes que nos hagan los estudios académicos sobre cómo evaluar y medir la carga de cuidado de las mujeres y de las familias. Pero hasta ahora ponemos un ficto, descontamos del total de ingresos de ese hogar, descontamos la carga de cuidado y luego hacemos un per cápita y establecemos un sistema de franjas. Eso da, si la persona le corresponde, dependiendo del per cápita, un 100% de subsidio, un 67%. Ahora, la persona que tiene un 67% de subsidio y que tiene que pagar el 33% restante, no es que el sistema de cuidado se ahorra el 73%, sino que lo pone en otra persona, que necesita un 30% para poder llegar a cubrir el servicio. Por eso hablamos de un financiamiento solidario. Es solidario porque el 90 y pico % del presupuesto va de rentas generales, ¿se entiende? Es decir, es la sociedad la que paga. Pero también entre las personas dependientes hay un mecanismo de solidaridad mediante que, bueno, el que pueda pagar algo que se haga cargo, porque eso va a permitir que a más gente le lleguen los servicios. Por eso hablamos de financiamiento solidario. Seguimos. Los centros de larga estadía, pasando a otra... ahora estamos haciendo un estudio antes de seguir, estamos haciendo con gente de la Universidad de Salamanca un estudio, un análisis comparado de todos los mecanismos de financiamiento de los sistemas de cuidados en Europa, mirándolo con el nuestro y haciendo una proyección de cuál va a ser el costo del financiamiento y la sustentabilidad económica del sistema de cuidados de Uruguay, ¿no? Porque obviamente es crucial. En esa línea estamos viendo que en Europa está habiendo una línea, un corrimiento a servicios de cuidado en domicilio frente a la construcción de centros de larga estadía, que fue lo que más hubo en Europa, en Francia, sobre todo en países nórdicos. La idea era que las personas que requerían un cuidado permanente iban a centros que tenían dependencia severa, iban a centros de larga estadía. En cambio, ahora la tendencia pasa a ser económica, en términos de ecuación, costo-beneficio también, a ir hasta estas modalidades de cuidado personal. Hay que decir, los programas de asistentes personales son más costosos que los programas de atención a la infancia. Es decir, el costo de atender a una persona dependiente severa es mayor que de atender a un niño, y eso coloca toda una discusión en la sociedad. Por eso nosotros, el presupuesto del sistema de cuidados está, decimos nosotros, justamente desequilibrado, 60% a la primera infancia y 40% a las personas con dependencia, porque entendemos que la primera infancia es una prioridad para nosotros.
Bien, los centros de larga estadía son residenciales que tienen a personas que están permanente ahí, debe haber muchos aquí en México también. Ahí la estrategia nuestra, más que crecer eso, el número de residenciales, es hacer una fuerte política de regulación y de control de calidad, porque hay muchas residencias privadas con fines de lucro donde prácticamente se están conculcando los derechos humanos más básicos de las personas que viven ahí. Entonces, nosotros vamos a hacer una muy dura, fuerte apuesta a la fiscalización y al control. Hemos hecho, cuando digo nosotros, no estoy diciendo la Secretaría de Cuidados, digo el sistema. Acá hemos trabajado muy fuerte con el sistema, con el Ministerio de Salud y con el Ministerio de la Seguridad Social. Y entonces la idea es avanzar en derechos y calidad, y hemos generado una nueva regulación de diciembre del año pasado que estamos empezando a aplicar. Ahora lanzamos un plan de mejora de calidad con estímulos para las residencias, para que tanto en formación, en apoyo para equipamiento, para cambios en infraestructura, para que puedan mejorar su calidad, pero con el debido control. La teleasistencia es para las personas con situación de dependencia moderada. En este caso va para las personas a partir de 70 años. Y básicamente consiste para las personas que viven solas o que están mucho tiempo solas en su casa. Suponete, se cae una persona en la ducha, no llega al teléfono, eso puede generar una situación mucho peor. Entonces la persona tiene una pulsera con un dispositivo o con un collar que puede apretar ese botón, eso dispara una llamada a un centro de emergencia que previamente tiene los datos de la persona, los hijos, el portero del edificio, el vecino más cercano, la mutualista, o sea, la seguridad, la salud, quién le cubre la salud, etcétera, y ahí se activa una red de emergencia que permite salir de esta situación con rapidez y que no pase a mayores. Eso además le genera una tranquilidad muy grande a las personas en el sentido de saber que están respaldadas si les llega a suceder algo. Estamos recién implementando, y acá hicimos un mecanismo novedoso. Nosotros, los servicios lo van a dar empresas privadas, pero nosotros no hicimos una licitación para ver qué empresa va a ejecutar el servicio. Nosotros armamos un registro único de proveedores del Sistema Nacional de Cuidado, y si viene una empresa extranjera o una empresa nacional, le decimos, usted tiene que cumplir con estas reglas, tiene que dar este servicio con estos estándares de calidad, con este precio básico para estas prestaciones, y si usted se pasa va a ser avalado por el sistema de cuidados y entonces va a poder brindar los servicios en el marco del sistema. Y por otro lado, tomamos las demandas de las personas que quieren tener el servicio, y una vez que le corresponde le decimos, tú tienes esta serie de empresas que te pueden dar el servicio, tú las eliges y nosotros le transferimos a la empresa el 100% del subsidio o el 70% del subsidio o el 30% del subsidio que le corresponde. Ese es el mecanismo que utilizamos, que estamos recién lanzando porque estamos en el proceso de aval de las empresas. Se presentaron 10 empresas, 3 internacionales, 3 extranjeras y 7 nacionales, y bueno, estamos en el proceso de validación de aval de las empresas. Los centros diurnos son centros gerontológicos sociales que prestan cuidados, es decir, donde con gente que todavía se puede trasladar, gente en situación de dependencia moderada o leve, pero que ahí se hacen trabajos de tipo de estimulación cognitiva y estimulación física para que retrasen la entrada a una dependencia mayor. Esto obviamente tiene externalidades afecta la calidad, positivamente la calidad de vida de las personas, pero además tiene externalidades positivas, por ejemplo, sobre el sistema de salud y sobre los gastos y los costos y la economía política del sistema de salud. Bien, esta prestación es la última, es la que estamos por lanzar ahora en 2017. Lo estamos haciendo en acuerdos con los gobiernos locales en Uruguay, porque ahí va a tener una fuerte implantación territorial. Entonces estamos en este momento en el lanzamiento de la implementación. Sobre la estrategia de formación va a hablar Viviana en la tarde de hoy. Simplemente nosotros la abrimos en 2 cauces: la estrategia de formación a la primera infancia, de los recursos humanos de la primera infancia, y de la formación para la atención a la dependencia. Pero de eso luego va a hablar Viviana. Y luego llegamos al tema de la institucionalidad, la participación y el territorio. Yo no me voy a extender en esto porque en la reunión del martes sí voy a ponerme a trabajar algunas claves políticas de esto, que me parece que pueden ser útiles a la hora del trabajo que ustedes realizan
Pero aquí simplemente tenemos una institucionalidad muy básica que está constituida por 3 organismos: la Junta Nacional de Cuidados, que es el organismo, es el órgano de gobernanza política del sistema, que está compuesta por estos ministerios: el Ministerio de Desarrollo Social, que tiene el liderazgo de la articulación del sistema, hay, los ministerios de Economía, de Planeamiento y Presupuesto, de Educación, de Seguridad Social, de Salud Pública, el de Trabajo, el de Educación, el Instituto de la Niñez y la Adolescencia, la Administración de Educación Pública, porque allá hay un Ministerio de Educación y hay una entidad autónoma con autonomía técnica que implementa la política educativa, también forma parte del sistema, y el Congreso de Intendentes, que es el que reúne a todos los gobernantes, lo que serían los gobiernos estatales aquí, ¿no? El mecanismo de coordinación de los gobiernos estatales. Y por supuesto la Secretaría Nacional de Cuidados, que yo presido y que tiene base en el Ministerio de Desarrollo Social, pero que se debe al mandato de esta Junta. Es decir, mi trabajo consiste en supervisar y articular la política de cuidados que se va ejecutando distintos organismos, de esos organismos que están ahí, algunas de las cuales las ejecutamos nosotros, pero no todas. Y después está el Comité Consultivo de Cuidados, que ahí es donde, Viviana, ahí está, es donde nosotros hemos construido un comité que pretendemos armar la coalición de respaldo, la coalición social de respaldo del sistema. No para decirle que amén al gobierno de turno, sino aquellos actores que están implicados estratégicamente en la construcción del sistema. Entonces ahí el PIT-CNT es la central de trabajadores, ahí hay cuatro mundos, ¿no? Es un consejo de 16 miembros, 4 representantes de la central sindical, 4 representantes de organizaciones sociales, de la sociedad civil, ahí están el movimiento de mujeres, el movimiento de infancia, el de personas mayores y de personas con discapacidad, 4 representantes de las academias, de la academia, es decir, 2 por la universidad pública, 1 por la universidad privada y otro por los centros de investigación privadas, y después el cuarto sector son los prestadores privados de servicios de cuidado, pero ahí hicimos una trampita, no están solo las empresas, sino que ahí está el mundo de la economía social. Entonces nosotros le dimos 2 lugares a la economía social, 1 lugar a los empresarios y 1 lugar a las organizaciones de la sociedad civil que gestionan servicios de cuidado infantil, porque los servicios de cuidado infantil son en un mecanismo de cogestión. El Estado dirige, pero son las asociaciones civiles los que gestionan esos centros de cuidado infantil. Entonces pusimos ahí, en tanto prestadores de servicios de cuidado infantil, a las organizaciones sociales que gestionan servicios de cuidado. Como ven, es una composición fuerte, societal, tratando de construir una coalición fuerte que respalde la construcción del sistema. Y ahí, además de toda esta programática, nosotros sabemos siempre que en la estructuración de una política pública, cuando esa política pública ancla en un territorio determinado, uno puede empezar a observar que la sociedad, la gente, resuelve problemas de cuidado en maneras innovadoras que no estaban previstas, en la política, en estos grandes servicios de la política que hemos estructurado. Entonces nosotros decimos que hay que dejar un juego libre, transfiriendo recursos, dinero e iniciativa y capacidad de iniciativa política a las organizaciones sociales para que generen iniciativas locales de cuidado que nos permitan aprender y que de repente nos resignifiquen los servicios que nosotros estamos haciendo, o que ampliemos, que podamos replicar y universalizar esas formas, esas respuestas. Voy a poner un ejemplo. En liceos, acá enseñanza media se llaman liceos, ¿no? Sí, secundaria, nosotros tenemos un fuerte problema en la enseñanza media y es la desvinculación de adolescentes del sistema educativo. Es decir, entran todos al sistema educativo, pero después los perdemos, se nos van. 35% de los que se nos van porque cuidan a sus hijos, a sus hermanos, o porque son madres adolescentes que cuidan a sus hijos.
Entonces lo que estamos generando son dispositivos de cuidado para que los y las adolescentes puedan mantenerse estudiando, y estamos construyendo dispositivos de cuidado ad hoc en el propio liceo o fuera del liceo. Es una batalla tremenda con la educación esto, ¿no? Pero hemos conseguido construir un acuerdo con el sistema educativo, y eso se fue a partir de una experiencia y de una demanda local, ¿verdad? Y bueno, ese tipo de cosas, y nosotros siempre decimos descentralizar, es un muy bonito discurso el de la descentralización, pero descentralizar en serio requiere dos cosas: transferir dinero y transferir decisión política. ¿Está? Y descentralizar es transferir responsabilidad también, porque la persona que gestiona un proyecto de estas características, en nuestro caso son proyectos de $20.000 anuales, ahí están pintadas las iniciativas en todo el país, son iniciativas y son responsabilidades que asume la sociedad. Y ahí se genera un diálogo bien interesante, porque la gente que se apodera de una política, que la hace suya, luego cuando los gobiernos cambian, es más difícil tirarlas abajo. Una ley se puede tirar, una ley de cuidado la puede tirar un gobierno de derecha de un día para el otro, pero cuando la gente la ha tomado como propia y la defiende, es más difícil de voltear. Lo otro que estamos implementando a nivel territorial es iniciativas de corresponsabilidad de género en los cuidados. Esta idea de que transferimos recursos, no vamos a decir nosotros que hay que hacer una gran campaña en el Uruguay para la corresponsabilidad entre varones y mujeres, que en cada lugar la sociedad defina cuál es la mejor manera de sensibilizar, qué acciones, que pasa por generar cambiadores en los baños de hombres, cambiadores para niñas y niños en los baños de hombres y baños de mujeres en las terminales de ómnibus, o concursos fotográficos o gigantografías, o que los clubes de fútbol ingresen con pancartas en los grandes eventos futbolísticos que son eminentemente masculinos, o en el carnaval, que en Uruguay tiene un sesgo muy masculino y hay que meter acciones culturales ahí que movilicen. Es decir, bueno, pero eso lo tiene que inventar la sociedad, no lo podemos dirigir desde el Estado, ¿tá? Entonces ahí vamos con esa línea de trabajo. Finalmente, llegué al final, aunque ustedes no lo crean. ¿Cuánto llevo? No, muy bien. Una hora, muy bien, pero está bien. A eso venimos. Yo quiero plantear... No, pero quiero plantear esto último, que me parece que es la clave para un gobierno progresista, digamos, ¿no? Ahí están resumidas por qué un sistema de cuidados, ¿tá? Por una cuestión de derechos, por una cuestión de igualdad de género y por una cuestión de sustentabilidad social del desarrollo. Voy brevemente a fundamentar estos tres aspectos, que algunos son obvios y otros no son tan obvios. Por lo menos a nosotros, cuando yo hacía esta presentación hace 2 años, era diferente. La discusión, la implementación, la discusión con las organizaciones, con la gente que empezó a tener los servicios, te llevó a reflexionar sobre lo que estabas haciendo. Y eso está bueno, ¿no? Entonces, por una cuestión de derechos, porque nosotros metemos la cuestión de la política de cuidado en este marco, en un marco de ampliación de la agenda de derechos de las personas. Y acá quiero decir una cosa: alguien podría decir que la política de cuidados es, bueno, Uruguay es un país progresista, que tiene un gobierno progresista, que tiene un 62% de clase media, 25% de informalidad, 8% de pobreza, 20% de pobreza infantil, un Gini punto 38, yo qué sé. Entonces vos decís, claro, entonces los uruguayos y las uruguayas agarraron y dijeron, bueno, ¿qué podemos hacer ahora? Vamos a armar un sistema de cuidado, que es la frutilla de la torta. Fue el eje de la campaña electoral anterior. O sea, el presidente es el que lidera el sistema de cuidados en Uruguay. Fue él, a mí cuando me van a entrevistar así en los medios de comunicación me dicen, bueno, usted que está a cargo del buque insignia del gobierno, del presidente de la República, el sistema de cuidados, ¿no? Entonces te van cargando la mochila, ¿no? ¿Pero por qué? ¿Es un lujo suntuario una política de cuidados? No lo es.
Y voy a poner un ejemplo. Alguien piensa que podría construir una periodización histórica en términos del desarrollo que va de, bueno, resolvamos los problemas de la pobreza y vayamos generando con una lógica de cáscara de cebolla, vayamos generándole nuevas dimensiones al régimen de bienestar. Eso en parte es así, pero no es así. Y voy a poner un ejemplo, con cómo los cuidados pueden incidir definitivamente en la lucha, en el combate a la pobreza. Cuando yo estoy generando un servicio de cuidado para un niño, para una niña, y estoy liberando, que pertenece a una familia con jefatura femenina, ¿no? En general, las familias en situación de pobreza son familias que tienen jefatura femenina en la enorme mayoría de los casos, en Uruguay y seguramente aquí en México y en toda América Latina. Los estudios de la CEPAL así lo revelan. Entonces, cuando yo estoy haciendo eso y estoy generando condiciones para que una mujer pueda ingresar al mercado de trabajo, si a eso le sumo políticas de formación para el empleo que permitan entrar a empleos de calidad, estoy incidiendo definitivamente en la posibilidad de superación de la pobreza de esa familia, y mejorando las condiciones de vida de esa niña, de esos niños y de su familia. Porque ¿qué quiere decir que un niño o una niña está en situación de pobreza? ¿Qué queremos decir cuando en Uruguay, que teníamos 61% de pobreza infantil menor de 5 años en el 2005, y hoy tenemos un 20%, pero estamos muy preocupados con eso? ¿Qué queremos decir que hay un niño o una niña pobre? Lo que estamos queriendo decir es que ese niño o esa niña pertenece a una familia que no tiene una estructura de ingresos que le permita satisfacer sus necesidades básicas. Porque por suerte los niños no tienen que trabajar, no son perceptores de ingresos. Y a veces nos olvidamos de eso cuando atribuimos variables a las personas, e indicadores a las personas. Entonces, no se puede superar la pobreza infantil sin una política de cuidados, sin un clúster entre política de cuidado, política educativa, política de formación para el empleo de las mujeres, política de incentivos para el ingreso al mercado de trabajo. No se puede pensar en la superación de la pobreza. Y la política de cuidado es un vector de la lucha en la superación de la pobreza y de la exclusión. No es un lujo suntuario que sea en las sociedades, pero en clave de derechos también opera por levantar la mira de una sociedad que no se preocupa solo por el ingreso de las personas, sino que empieza a mirar otras dimensiones del bienestar, en este caso la autonomía. La construcción de autonomía de los niños o el mantenimiento de la autonomía de las personas es un bien social muy importante y hace a la calidad de vida de nuestras sociedades. Por eso, el sistema de cuidados es una cuestión de derechos. La segunda, es por una cuestión de igualdad de género. Acá en este auditorio cometería el atrevimiento, tengo a mi izquierda sentada la directora del Instituto de las Mujeres de México, de la ciudad, perdón. A ver, algún día capaz que le toca ser de México. A ver, no voy a ampliarme sobre esto. Nosotros decimos, nos gusta decir esta frase: el sistema de cuidados es la punta de lanza de la batalla cultural por la igualdad de género en Uruguay. Y está todo dicho. Entonces no se trata solo, cuando pensás la política, implementás la política, no se trata solo de generar servicios de cuidado, sino tener cómo combatimos esta prescripción cultural, cómo levantamos esta prescripción cultural. Porque si levantamos esta prescripción cultural que pesa, esta discriminación de género que existe, entonces empezamos a operar sobre el tercer factor, que es el que me quiero detener. El relato neoliberal nos vendió a las sociedades que para que las sociedades pudieran avanzar en términos de justicia social y sobre todo de equidad, porque la palabra justicia social se borró del argot de las ciencias sociales en la década de los 90, que para que una sociedad pueda ser equitativa y distribuyera mejor su riqueza había que crecer, tenía que haber crecimiento económico. En esa teoría, el crecimiento económico iba a derramar y el mercado iba a asignar convenientemente los frutos del crecimiento económico entre las distintas personas. Y mientras tanto eso no pasaba, teníamos que hacer políticas focalizadas para que los que eran el daño colateral, los efectos no deseados de las políticas de ajuste, para que pudiera seguir, le dieran condiciones de estabilidad política a los procesos de reforma estructural de las economías y pudieran seguir, y tarde o temprano iba a derramar y
iba a haber equidad. Ese relato no toma en cuenta que hay un límite para el crecimiento económico, que el crecimiento económico no es sustentable si no tiene un sustento social. En la sociedad, en Uruguay, en la sociedad del 2037, es decir, dentro de 20 años, nosotros vamos a tener una sociedad cuya estructura, perfil demográfico está muy sesgado hacia las personas mayores. La esperanza de vida hoy en Uruguay es de 77 años. El Uruguay no se va a extinguir, pero tiene un reto de sustentabilidad demográfica, porque en la sociedad ya la estamos teniendo. Ustedes van un poquito atrás en la transición demográfica, pero van en un envejecimiento de la población también. Capaz que tienen más población joven en términos relativos que Uruguay, pero es una tendencia secular, global, la transición demográfica avanzada hacia esta estructura de las pirámides demográficas. Entonces, ¿qué pasa? Nosotros ya lo estamos teniendo y lo vamos a tener más dentro de 20 años. Va a haber una presión fiscal de la seguridad social enorme sobre la economía del país, en términos de la seguridad social. Y eso en un contexto donde la estructura de la población va a ser la que va a ser con un sesgo hacia los más veteranos, hacia los más viejos. Nosotros vamos a tener una población económicamente activa que tenga dos cualidades en 2037. Estoy hablando de Uruguay, pero me animo a que podría hablar por México. Donde estén todos los que estén en condiciones de trabajar y quieran trabajar. Y hoy las tasas de ocupación en Uruguay de las mujeres, lo decía Gloria, las tasas de, Olga, perdón, las tasas de ocupación de las mujeres son menores que las tasas de ocupación de los varones en Uruguay, hay una brecha, ¿tá? Y eso lo explica el cuidado, ¿tá? Entre otras cosas, el cuidado no remunerado que deben de hacer las mujeres. Entonces, no nos podemos dar el lujo que las mujeres que quieran trabajar no estén trabajando en la sociedad del 2037, no lo podemos dar hoy. Y la otra componente de esa población económicamente activa del 2037 es que vamos a tener que tener trabajadores y trabajadoras con altísimos niveles de productividad para poder sostener, como vamos a tener menos brazos, para sostener los niveles de generación de riqueza. Y ese partido, la posibilidad de tener una población económicamente activa con altos niveles de productividad, se empieza a jugar ahora, porque los trabajadores y trabajadoras que van a tener 22, 23 años en el 2037 son las niñas y los niños que tienen 2 y 3 años en estos momentos. Entonces, si nosotros tenemos una política de cuidados que asegure el desarrollo infantil pleno, que permita que esos gurises, como decimos nosotros, ¿cómo se dice aquí? Esos chavos, esas chavas, tengan una educación exitosa, estén en mejores condiciones de aprender y puedan educarse mejor, se puedan formar como ciudadanos y ciudadanas críticas que peleen por sus derechos, pero que además tengan capacidades en materia laboral, van a tener posibilidades de pugnar por los mejores sectores del mercado de trabajo, del mercado de empleo, y entonces generar ingresos para sus familias y también generar riqueza para un país que lo va a necesitar, para que ojalá la distribuya o la siga distribuyendo, como en el caso nuestro, con justicia social. Entonces, la cuestión de un sistema de cuidado, si la miramos en clave de presente, es un ejercicio de ampliación de los derechos y también de lucha contra la mejora de las condiciones de vida de las personas. Y es la propuesta de una nueva mirada sobre cómo se construye el bienestar de una sociedad en el presente. Eso mirado en la vertical del presente. Pero mirado en la perspectiva de 20, 30, 40 años, es una condición de sustentabilidad social, del crecimiento económico y por tanto del desarrollo social del Uruguay. Así es como lo estamos viendo y es por eso que fundamentamos un sistema de cuidados que no es un lujo suntuario que se da a una sociedad. ¿Ah? Esto tiene enormes desafíos, pero bueno, esa es la ruta por la que nosotros hemos elegido. Esto va a tener muchos retrocesos, avances, como toda construcción humana, pero esta es la direccionalidad y esta es la cabeza con la que estamos pensando la implementación del sistema de cuidado, que ya es una realidad en el Uruguay, que ya está desplegado
y que, o sea, ahora lo que estamos es haciendo que ingresen las poblaciones a los distintos servicios con las limitantes presupuestales que puedan haber. Ahora estamos en plena discusión presupuestal que se inicia el 1 de julio, y bueno, las dos prioridades del gobierno son la educación y el Sistema Nacional Integrado de Cuidado. Ojalá vayamos a una ciudad, como dice el lema nuestro, donde juntos cuidemos mejor. Así que bueno, gracias por la atención y quedamos a la espera de las sugerencias.